Nació a pocos kilómetros de aquí, de la ciudad de La Plata, más precisamente en Coronel Brandsen. Prontamente se mudó con su familia a la Patagonia, Venezuela, Ecuador y volvió a Argentina para estudiar arte. Pero los caminos la llevaron por otro lado. Terminó siendo corresponsal de guerra, tal vez del conflicto bélico más fuerte que hemos tenido que vivir en lo que va del siglo XXI o más reciente, que es el de la invasión rusa al país de Ucrania. Mujer, joven, sencilla y con una calidez humana solo característica de los grandes. Hoy el espacio disponible es para Carolina Amoroso. Bueno, hace pocas semanas llegada de Ucrania y ahora te tenemos en Realpolitik. Carolina Amoroso, bienvenida. Muchísimas gracias por invitarme. Venir. Gracias, Emilio, gracias. No, por favor. Bueno, partamos de, una carrera que me parece vertiginosa, por lo menos para quienes la vemos desde afuera, ¿no? Naciste a pocos kilómetros de aquí de la ciudad de La Plata, en Brandsen, y rápidamente comenzó una migración casi como una dinámica permanente de tu vida, ¿no? Uh-huh. Sí, yo nací en Brandsen, provincia de Buenos Aires, a mis 8 o 9 años. Nos fuimos a vivir a Río Gallegos. Mi padre es petrolero de toda la vida, entonces un traslado por el trabajo de mi padre nos hace mudarnos a Río Gallegos, donde yo era bastante pequeña. Y bueno, de ahí vivimos unos 3 años en Río Gallegos y terminamos en Venezuela. Mira. Durante 4 años. Justamente el tránsito de mi niñez a mi adolescencia lo hice en Venezuela. En los primeros años, casualmente coincidió con los primeros años de la presidencia de Hugo Chávez. Y de ahí nos fuimos a Ecuador. Mi padre en ese tiempo también tuvo un tiempito que vivió en los Estados Unidos, mientras mi mamá y yo estábamos en mis últimos 2 años de secundario en Ecuador. Y bueno, después llegó ese momento en el que yo tenía que decidir dónde estudiar y me decidí por la Argentina. Me vine para acá. Mis padres se mudaron a México, cerca de la frontera con Estados Unidos, donde yo viajaba bastante para visitarlos, así que conocí también ese rincón de América Latina que cuenta también muchos de los dramas de América Latina. Sí. Y después ellos vinieron un tiempito aquí y se volvieron a ir, en este caso a Río de Janeiro, donde vivieron 5 años, también una ciudad que visité mucho y un país que me despierta mucha fascinación, Brasil. Y bueno, ahora ellos ya están acá, pero te diría que la expatriación y el desarraigo, digo bien, es una marca de vida para mí. Totalmente. Abro un paréntesis antes de volver al tema de tus estudios, que es más que interesante. Vos bien decías recién, estuviste en los inicios del gobierno de Hugo Chávez y bueno, luego en lo que devino todo esto, ¿no? De alguna u otra forma ya se veía venir o se anticipaba un proceso dictatorial o poco institucional o poco aferrado a la vida de las instituciones en Venezuela. Bueno, Carlos, Hugo Chávez Frías había encabezado un golpe de Estado, ¿no? Que había fracasado, ¿no? Que había fracasado, pero sí, al gobierno de Carlos Andrés Pérez, no es que no había avisado que no le importaba demasiado la institucionalidad. Pero después daba la sensación como que se había democratizado, ¿no? Bueno, se había moderado, diríamos nosotros. Él se había hecho una especie de lavado de cara, ¿no? Tal para cual. Las elecciones, mostrándose además con traje, sin uniforme, pero muy poco tiempo después empezó con las cadenas eternas, con la utilización del uniforme en apariciones públicas, con esta avanzada también sobre lo que han sido sus grandes obsesiones, ¿no? Empezar a buscar enemigos, en una suerte de creación de una burguesía enemiga, un establishment enemigo, en los propios medios de comunicación. Casi te diría el manual del perfecto autócrata, ¿no? Muy previsible. Tal cual. Pero bueno, también con un aparato y una caja que le permitió generar algunos cambios en algunos sectores que venían muy postergados en Venezuela y utilizar algunos de estos sectores para fidelizarlos, ¿no? Entonces después él fue avanzando tanto con aval popular que cuando la sociedad se dio cuenta de que había llegado a un punto de quiebre y que la avanzada había sido excesiva, ya se habían diezmado muchas instituciones. Ya era un poco demasiado tarde, ¿no?
quizás, digo, es difícil pensarlo ahora a la luz con el diario del exactamente, lunes, ¿no? Exactamente. También es cierto que Venezuela era un país muy signado por las desigualdades, que el Obvio, caldo de sí, cultivo... sí. Si no, no hubiese sido posible un régimen como exactamente, que el caldo de cultivo para un proyecto de autocracia como esta siempre es una profunda desigualdad, la postergación de sectores muy grandes que de alguna manera se quedan afuera de toda forma de representación. Y además vos pensás que Venezuela siempre fue para América Latina la joya de la corona. Obvio, ¿te acordás cuando se hablaba de la Venezuela saudí, el país petrolero? Pero al mismo tiempo era un país donde mucha gente se quedaba afuera. Entonces uno piensa cuánto puede sostenerse ese nivel de descontento social donde todo el tiempo uno está bombardeado con ese mensaje de la tierra de gracia, donde la gracia nunca le llega a millones de personas, ¿no? Tal cual. Entonces, eso ha sido el caldo de cultivo y, digamos, te diría, el combustible sobre el cual se monta un proyecto que lo único que hizo en el largo plazo fue aumentar la miseria y avanzar además sobre la institucionalidad y todos los derechos fundamentales, ¿no? Pero digo, eso se da en determinados contextos y no en otros. Y es importante analizar en qué contexto se da, ¿no? Claro, bastaba alguien que capitalizara ese descontento, esa marginalidad porque vivía gran parte de la población, ¿no? Y que en este caso, bueno, nada, fue Hugo Chávez de forma democrática, pero bueno, que devino en un para después ir burlando, ¿no? La democracia. Totalmente, totalmente. Bueno, pero volvamos un poquito al inicio de la entrevista y hablábamos de tus estudios. Volviste a Argentina para estudiar, entiendo, en la Universidad de San Andrés. Sí. Algo nada que ver al periodismo. A ver, sí, estudié comunicación. Yo lo que Pero soñabas con ser crítica de arte, ¿no? Sí, totalmente. Vos sabés que yo lo que vi es que la Universidad de San Andrés tenía una especialización que era en estudios culturales. Mi mamá es profesora de letras, mi padre petrolero, mi mamá profesora de letras. Que me inculcó siempre mucho el amor por las artes, por la literatura. Y yo siempre respiré como ese amor por la música, sí, sobre todo esto, por la literatura como una forma de contarnos historias distintas frente a una realidad que a veces nos parece insoportable, y como una válvula de escape. Tal cual. Entonces lo que pensaba es, bueno, ok, yo puedo dedicarme a la crítica literaria o a la crítica de arte. Diría mi padre, siempre pragmática, ¿no? Tal cual. Siempre una pragmática. Y bueno, y me di cuenta que la Universidad de San Andrés en ese momento tenía una especialización que era estudios culturales. Dije, bueno, acá hay algo para mí, o sea, yo creo que puedo conectarme con esto. Bueno, termino mi carrera, termino la cursada y tenía que hacer mi tesis de grado, que la había hecho sobre un tema bastante afín, o la estaba haciendo sobre un tema bastante afín a esta orientación que quería hacer. Tenía que ver con marginalidad y representación estética en el cine y en la literatura de Brasil, Argentina y Tal México. Cual. Sí, sí. Sí. Creo que leyó ese trabajo mi tutora y nadie más, ¿no? Pero ahí quedó. Y me interesaba eso, como seguir indagando sobre eso. Y bueno, me quedo totalmente paralizada con mi tesis y con básicamente mi vida a partir de un desencanto amoroso como el que tenemos todo el tiempo en nuestros 20s y en nuestros años donde nos ilusionamos mucho. Los años mozos. Exactamente, los años mozos que atrás quedaron. Y cuando me quedo totalmente paralizada, me acuerdo, ya me daba vergüenza decirles a mis papás, había terminado de cursar, me habían bancado en la facultad, yo no estaba terminando mi tesis, tampoco estaba cursando. Sí, sí. Y bueno, dije, algo tengo que hacer, y me acordé que un profesor de la facultad, de un taller de televisión, de la materia taller de televisión, me había dicho, mira, yo creo que tenés condiciones como para quizás trabajar en los medios, avísame si te interesa. Y dije, bueno, yo le escribo, al menos si empiezo a trabajar en algo, por ahí activo otra cosa, ¿no? Le escribí y me recomienda, empiezo a trabajar en una productora que hacía programas para Canal A. Una productora Zona Comunicación que hacía formatos para Canal A, y empiezo haciendo un informativo, un noticiero cultural con Cecilia Opaso. Y me engancho mucho con la idea de la producción periodística, del periodismo, de contar la cultura a través del periodismo. Y después decido hacer la maestría en periodismo de La Nación y de Tela. Y quedé en las prácticas de La Nación. Y hice las prácticas primero en el verano y después quedé con una pasantía en La Nación.
y me enamoré de la redacción. Fue amor a primera vista. Tal cual. Evidentemente, acá, porque digo... Acá hay algo, tal entre cual. nosotros hay algo. Porque de crítica de arte, digo, soñar con ser crítica de arte, ser jefa, por ejemplo, de redacción de La Nación Más, me parece que hay un abismo, ¿no? De contenidos. De contenidos, disculpame, de La Nación sí. Más. Sí, Sí. Sí, hay un montón. En un primer momento, y luego trabajar con grandes como Nelson Castro, Joaquín Morales Sola, hoy con Nico Wiñaski todos los lunes, bueno, más tus proyectos en radio, ¿no? Sí. Bueno, mira, te digo, yo también soy partidaria de dejar que un poco el camino te lleve, ¿viste? De repente aparecen cosas que te marcan un camino de vida, más allá de que sé que hay que está bueno poner foco, y que yo admiro mucho a esas personas que tienen una claridad mental impresionante, ¿viste? Y que dicen, yo toda la vida soñé de chico yo jugaba con la valija de Juliana Periodista porque me la había regalado mi mamá, pero la verdad es que nunca tuve tanta claridad respecto de lo que quise hacer. Pero fueron apareciendo primero personas que me inspiraron mucho, y después oportunidades y el deseo profundo y la curiosidad profunda de probar a ver hacia dónde me llevaba el camino de contar historias. Y a mí el periodismo no solamente me dio la posibilidad de conocer personas mejores que me desafiaron como ser humano y como profesional, sino que me dio la posibilidad de sentir que yo podía hacer algo que importaba, ¿no? No para darme importancia específica a mí, porque no la tengo, sino hacer algo que sea parte de una gran misión, que es, por ejemplo, acercarme al dolor de las personas. Tal cual. Que para mí hoy es un propósito vital. Y acercarme para contarlo, para denunciar la injusticia, para contar quién los está arrojando al río, ¿no? En términos metafóricos. O sea, el periodismo como un canal de denuncia, no solamente como un canal de comunicación, ¿no? Sí. Se me ocurre. Sí, absolutamente. Que busca empatizar, perdóname que te interrumpa nuevamente, digo, no solo con el televidente, sino con la persona que tenés frente tuyo, o con la historia que estás contando. Fundamentalmente. Que es lo que se ve, por ejemplo, en tu texto, en Llorarás, que la verdad que a mí me encantó, y realmente uno termina llorando cuando lee el libro, porque quienes tenemos amigos venezolanos que han sido expulsados de su país, y nada, uno los vive de otra forma, ¿no? Me parece súper interesante lo que decís, porque es fundamentalmente empatizar, y primero empatizar con quien está enfrente tuyo. Sobre todo porque cuando alguien te comparte su dolor, yo alguna vez lo hablaba con Nico Wiñaski, cuando alguien te comparte su dolor, te está compartiendo lo más sagrado que tenemos. Digamos, te diría que tenemos dos componentes sagrados, obvio. Nuestros amores y nuestros dolores. Sí. Y es una materia muy delicada. Y nosotros trabajamos con una materia muy delicada cuando contamos eso. Tal cual. O sea que en primera instancia hay un respeto y un compromiso con ese que te está revelando su dolor. Bueno, de hecho, un gran escritor como Erich Fromm desarrolla estos dos conceptos en dos textos, ¿no? Así que evidentemente es muy real lo que vos decís. Digo, nosotros nos movemos por amor y por dolor, ¿no? Son como dos motores en la vida de toda persona. Los amores de esos que quedan truncos o truncados a los 20 años, o los que pueden venir después. Y los dolores, por ejemplo, de la expatriación. Una experiencia que vos viviste, no de forma obligatoria, es decir, no estuviste en un país que te expulsó por su realidad social, económica, o simplemente porque un régimen te echó, sino porque tuviste la oportunidad de vivir en distintos lugares gracias al trabajo de tu papá, pero sí te hiciste eco en tu texto de, bueno, este dolor, ¿no? De aquellos que fueron expulsados de su país. Sí, absolutamente. Y mira, yo sí establezco una diferenciación fundamental entre entender un proceso de migración forzada, claro, de destierro, y un proceso de migración. En ambos casos comparten, por supuesto, algunos denominadores comunes: el desarraigo, las ausencias, el dolor por esa incertidumbre de no saber si en ese tiempo y en esa distancia que pasa entre lo que dejaste atrás y vos y tu nueva vida, no pueden pasar cosas irreparables, como una muerte, como una pérdida. Yo lo he vivido en mi propia familia. Pero más allá de eso, te diría que sí quiero enfatizar que hay una diferencia fundamental,
porque en la migración forzada hay un componente muy profundo de humillación. Por eso hablo de la delicadeza con la que nos tenemos que aproximar a las crisis humanitarias y a las crisis migratorias cuando las contamos. Hay un componente de humillación, hay un componente de mayor incertidumbre en muchísimos casos. O sea, vos pensá que, por ejemplo, la migración venezolana, que hoy alcanza a más de 6 millones de personas que han sido expulsadas del país por la catástrofe en la que ha devenido en múltiples dimensiones Venezuela. La migración venezolana comprende personas que han emprendido un camino de a pie, atravesando los caminos más hostiles que te puedas imaginar en nuestra América Latina, también muy signada por la violencia, para llegar a un lugar que les garantice un futuro apenas posible. Tal cual. Apenas posible, ni siquiera amable, apenas posible. Entonces es con todas esas contemplaciones que hay que acercarse a contar esta historia, ¿no? Tal cual, y vos, en su momento cubriste, digamos, la frontera entre Venezuela y Colombia, ¿no? Y allí no solo, digamos, aquellos venezolanos que decidían irse de su país expulsados, humillados, buscando tal vez simplemente alimento, ¿no? Simplemente seguridad, paz social, y un Estado que le cerraba todo tipo de ayuda humanitaria. Sí, bueno, nosotros estuvimos en la frontera colombo-venezolana junto con Juan Pablo Chávez y Bruno Macitel y también Francisco Anselmi. Estuvimos en ocasión del frustrado paso de la ayuda humanitaria, ¿no? Que habían puesto como unos contenedores. Sí, habían puesto unos contenedores en el puente Tienditas para bloquear el paso. Bueno, lo que se veía era la gente pasando por las trochas, por los caminos verdes, absolutamente desesperados. Hemos llegado a ver familias con bebés chiquitos en brazos a los que necesitaban llevarlos de manera urgente a un hospital porque el chiquito sufría de alguna enfermedad crónica o tenía algún tipo de realmente enfermedades. Recuerdo el testimonio de una mamá que contaba que su chiquito convulsionaba y no lo podían atender en un hospital. Algo tan básico como eso. Recuerdo haberle tomado el testimonio a una viejita que salía de una trocha y yo le decía, señora, pero las trochas son peligrosas. Y me dice, más peligroso es vivir allá sin alimento y sin medicamentos. Por supuesto que toda esa tragedia también tiene otro componente hacia adentro de Venezuela que tiene que ver con la persecución política, con las violaciones de derechos humanos, con el aplastamiento de la disidencia y por supuesto la falta total, el cercenamiento total de las libertades, ¿no? Que comprende, y este ha sido uno de los puntos claves del avance del chavismo, la libertad de expresión y la libertad para la prensa, ¿no? Este ha sido un punto, una obsesión casi te diría, a tal punto que hoy hablamos de la toma de la sede del Nacional por parte de Diosdado Cabello, y a uno ya no le extraña nada, ¿no? Porque han jugado a avanzar. Todo eso. Es que han jugado, te diría que desde el cierre de Radio Caracas Televisión, recordás vos ese hecho tan emblemático que disparó una ola de protestas en Venezuela, protestas muy masivas, te diría que ya no parecen tener pudor de nada, de avanzar sobre ninguna libertad, ¿no? Totalmente. Bueno, tu libro, Llorarás, recoge muchas de estas historias. ¿Hay alguna que a vos te haya, entiendo que todas, ¿no? Pero alguna que te haya marcado más profundamente, que vos digas, bueno, a veces me acuesto, me levanto o me pasa por la cabeza en algún momento del día esta historia en particular? Y te diría que hay una chica que trabajaba como repartidora en Nairobi y que vino embarazada a la Argentina porque no le podían garantizar condiciones que ella consideraba eran las que quería para su bebita que estaba llegando a la vida, y vino embarazada, ya con un embarazo bien avanzado, a la Argentina. Su marido no podía irse porque no habían podido juntar el dinero para que viajen los dos, así que habían decidido que viajara ella. Ella empezó a trabajar como repartidora aquí en la Argentina. Tuvo de hecho un derrotero porque su foto se había hecho viral a partir de que alguien publicó que ella tenía su bebita y la bicicleta digamos, la marca de la empresa de repartos para la que trabajaba, y ella salió a aclarar que ella de ninguna manera trabajaba con su bebita, Claro, fue una foto simplemente. Había sido utilizada, ella sentía que la foto había sido utilizada políticamente, ¿no? En un momento, además de campaña electoral en la Argentina, ¿no? Sí, Bueno, todo
ese contexto en el que la grieta argentina parece querer succionarlo todo sin contemplar las particularidades de cada una de las tragedias. Esto que vos decís, y simplificar todas las capas que tenía esa historia. Y esa mamá me decía a mí, no, yo salí a aclararlo porque yo no podía tolerar que dijeran como que yo no estaba cuidando a mi bebita porque yo estaba saliendo a trabajar. Pero la estaba llevando primero a la guardería a ella para después empezar a trabajar, no estaba trabajando con mi bebita. Parece como que había mucha nobleza en esa necesidad de ella de aclarar que como mamá no quería, sentía que era injusto decir que ella estaba haciendo eso porque no era verdad. Y Nairobi estaba buscando, con su bebita, habiendo pasado el año y medio, estaba buscando reencontrarse todavía con el papá de su beba, que no conocía a su hija, porque no habían podido reencontrarse, porque él además pasaba lo que han pasado muchísimos venezolanos, que es la imposibilidad del acceso a la documentación, al pasaporte, que pueden llegar a ser muy costosos, con cadenas y cadenas de coimas y años esperando que te den un documento, porque ese es otro de los flagelos que viven los venezolanos, con lo cual a eso se sumaba, por supuesto, el apremio económico. Había logrado migrar a Ecuador, pero de Ecuador quería irse para Chile. Bueno, finalmente la historia termina con que se reencuentran en Chile, con su bebita ya bautizada, crecida, pero finalmente encontrándose con su papá, a quien conocía por videollamada, ¿no? Tal cual. Una historia de esperanza en medio de tanto... Una historia de esperanza, pero una historia también muy dolorosa. Muy dolorosa, sí, muy absolutamente. Muy dolorosa la historia de Nairobi. Mirá, me acuerdo que creo que el capítulo arranca con una frase que a mí me marcó, que es que ella un día salió a la calle con un dolor y unas ganas de tallar de llanto y dijo, papá Dios, suéltame la cuerdita. Sí, es verdad, recuerdo esa frase. Suéltame la cuerdita. Sí. Y a mí me pareció una frase preciosa. O sea, me parece que es una historia que está cargada de ternura. Y ella, Nairobi, me parece que está, representa mucha de esa ternura. Totalmente. Bueno, digo, un poco más cerca y en otro contexto sociopolítico, si se quiere, también cubriste el fin del gobierno de Evo Morales en Bolivia. Y también podemos decir que ahí hay muchos ciudadanos bolivianos que son expulsados por razones más bien económicas, sociales, no por cuestiones políticas tal vez, y muchos se refugian en nuestro país, ¿no? Bueno, sí, es un proceso que quizás más complejo, no de la dimensión, por supuesto, del proceso de Venezuela. Es verdad que Bolivia está atravesada, como muchos países de nuestra América Latina, por mucha desigualdad. Yo lo que vi, además, es un nivel de polarización y fragmentación social y en la opinión pública muy, muy grande. Bueno, eso se ve después, cuando la oposición toma el poder. Y en esos días era realmente mucha la convulsión, porque había muchos estudiantes movilizados, porque habían sentido que habían denunciado un fraude en las elecciones, y estaban muy, muy movilizados. Después, desde distintos sectores, sobre todo en las cercanías de La Paz, se movilizaban en contra de la oposición en esos días, pero lo que se veía sobre todo es un enfrentamiento muy grande en la sociedad, un nivel de, como te diría, radicalización en las posiciones y de, enfrentamiento. Estoy usando esta frase bastante, pero la observé mucho en Bolivia también, de enfrentamiento de hermano contra hermano, ¿no? De que como si a la política se hubiera valido de esa fragmentación que tiene un costo altísimo para el tejido social, ¿no? Tal cual. Y es el que entiendo que queremos evitar entre nosotros, entre los argentinos, ¿no? Bueno, hace poquito estuviste tal vez en el lugar de uno de los hechos más convulsionados y más trágicos en lo que va del siglo XXI, que es la invasión de Rusia a Ucrania, ¿no? Digo, ¿cómo una joven periodista con una carrera extraordinaria, ¿no?, le dice a sus padres que, bueno, se va a Ucrania a cubrir una guerra? En pocas frases, pocas frases y por un grupo de WhatsApp familiar para que no haya demasiado lugar a discusión ni a debate. Y en poco tiempo, me estoy yendo de 6 al mediodía, fue básicamente así. Wow. Sí, fue así. Nosotros, la invasión se dio, en horas de la noche. Nosotros
lo estábamos transmitiendo en vivo en TN, con lo cual esa noche había dormido poco y nada, te diría, porque... Y con miedo, supongo. Estuve en la porque... transmisión, sí. Miedo ¿No? no. En ese momento lo que me costó esa noche, la noche de la invasión, era dormir porque obviamente estábamos con la transmisión en vivo y yo decía, a la mañana, cuando arranque el noticiero de la mañana, me van a llamar temprano, tengo miedo de quedarme dormida. Eso sí, no me quiero quedar dormida porque van a necesitar que estemos, viste, bien atentos para ayudar con el aire, porque esto va a ser obviamente el tema dominante y excluyente, ¿no? Sí, agenda, tal cual. Que de hecho lo fue. Me llama uno de mis jefes cerca de las 6 de la mañana, bueno, venite, no sé qué, me voy al canal y me dijo, y estamos viendo de viajar. Perfecto. Voy al canal, no sé qué, subo, digo yo, porque había llegado el sexto, subo para hacer tempraneros y después arriba argentinos. Y bueno, al ratito me dicen, andate porque al mediodía salís desde Seiza, tenés que estar en el Seiza al mediodía, andate pues te vas. Y ahí mandé mensaje al grupo familiar, me fui a casa, le dije, papá, ¿podés venirte? Porque necesitaba un par de cosas que por ahí me podía prestar mi mamá, cosas más de invierno. Y eso fue... Mi papá vino, mi papá es como un rudo, pensá que tiene toda la vida dedicada a la industria del petróleo. Es una industria donde están habituados, sobre todo mi padre que ha tenido muchos traslados, ha trabajado en yacimientos, ha trabajado en distintos lugares, están habituados a las hostilidades también. Tal cual, sí. Pero no a una guerra, entiendo yo. Menos que a su propia hija vaya a una guerra, ¿no? No, pero te diría que no me manifestó ningún miedo. Me dijo, cuídate, está perfecto, cuídate. Vas a estar bien, me dijo. Vas a estar bien, me dijo. Y vos estabas decidida a aceptar ese envío por parte del canal a Ucrania. ¿Te tomó de sorpresa? No solo eso, yo en el mes de enero estaba de vacaciones en Brasil y vi que algunas cadenas internacionales habían mandado corresponsales. Y dije, yo quiero estar ahí. Me acuerdo que hablé con uno de mis jefes que me dijo, yo ya me estaba preguntando cuándo me ibas a decir que te quería. Y le dije, y bueno, pasaron, te diría, 4 o 5 semanas y bueno. Y estabas subiéndote a un avión rumbo a Ucrania sin fecha de regreso. Por lo menos en ese momento, ¿o sí? No, sin fecha de regreso. Bien, y sin saber con qué te ibas a encontrar. O sea, ¿cuál iba a ser el impacto real de la invasión rusa? ¿No? Sí, nada. En esos primeros días todo era incertidumbre y todo era bastante apocalíptico como escena, ¿no? Se empezaba a hablar de este éxodo masivo, las cifras crecían. Yo me acuerdo que al segundo día hablaba de 50.000 personas y en pocos días ya estaba hablando de a millones de personas desplazadas fuera de Ucrania. Era tal... Sí, te diría que alguna vez leí que Elisabetta Piqué lo describía como un éxodo bíblico. Era tal ese éxodo. Claro, sí. Y era eso, era una bofetada de pasado, ¿no? Era como sacado un libro de la Segunda Guerra Mundial. Nosotros entramos pocos días, te diría, después de la invasión, muy poco tiempo, porque llegamos, fuimos a Polonia, obviamente por vía aérea no se puede llegar a Ucrania, así que entramos por vía terrestre, por un colectivo que estaba ayudando a sacar gente de Ucrania y volvía a entrar. El chofer accedió a hacernos entrar y nosotros entramos y vimos esas mareas humanas, autos abandonados al costado de la ruta, filas de kilómetros y kilómetros de autos, las caras, por supuesto, de desolación y las caras extenuadas de gente que en muchos casos llega a esa situación en estado de shock porque no entiende cómo de un día para otro empezaron a bombardear su ciudad en la que vivía o no sabe cómo estará su propia casa o no sabe cómo estará su propio marido o su propio padre que quedó atrás defendiendo el país, ¿no? De hecho, hay una de tus notas que a mí me impactó muchísimo y es la de una mamá con unos nenes arriba de un tren, la mamá llorando, los nenes, vos tocando como a través del vidrio, ¿no? del tren, la manito de uno de los nenes, y su papá había quedado en combate o había sido reclutado para defender la frontera, ¿no? Uh-huh. Y también hay otra parte que me impactó muchísimo de tus notas, de una especie de túnel lleno de gente que intenta escapar, que mínimamente causa claustrofobia. Sí, la estación de tren de Lviv, que fue una de las imágenes, te diría, como tristemente emblemáticas de los primeros días de la guerra. La estación de tren de Lviv
el nivel de alienación que además tenía la gente. Mirá, justo fue en la primera noche que nosotros llegamos a Ucrania, llegamos a Lviv, esta suerte de capital de la resistencia en la zona occidental, donde llegaban miles, millones de desplazados de otras ciudades para moverse principalmente hacia Polonia. Y lo que veías es la desesperación de la gente, la alienación, cómo además cuando la gente está reducida a la supervivencia se generan situaciones terribles también entre ellos, ¿no? Porque la gente está como entre enfurecida, con impotencia, en estado de shock. Imagínate que esa misma primera noche, que después empezó a nevar, empezaron a sonar las sirenas y nosotros estábamos adentro de la estación de tren y empezó a haber como una especie de avalancha humana hacia adentro de la estación y vos te preguntabas, ¿qué puede pasar acá si en efecto algo impacta contra esto? Tal cual. Bueno, finalmente no pasó, no hubo un ataque, pero el nivel nuevamente de humillación que hay en todo eso, de reducción de la humanidad a la mera supervivencia y a un estado de alerta permanente, que claramente está en las antípodas de lo que podés considerar la dignidad humana, ¿no? Absolutamente. De hecho, hoy, ya con la retirada por parte del gobierno ruso, de la milicia rusa, de algunos sectores de Ucrania, empiezan a aparecer fosas con cuerpos de personas, lamentablemente, historias de mujeres que han sido violadas, ¿no? Es decir, todo tipo de vejaciones que atentan no solo contra, como bien vos decís, la dignidad humana, sino contra la vida humana en sí misma, ¿no? Sí, o sea, bueno, constituyen crímenes de guerra, ¿no? Por eso es tan importante que el mundo se haya manifestado como se manifestó en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas con la suspensión de Rusia. Mirá, hay cosas que terminás de entenderlas, por eso cuando uno hace una cobertura de esas características, lo único que puede hacer es entender que cualquier trabajo que hagas es una pequeña parte de una gran misión que es contar Ucrania. Claro. Y que lo que uno puede contar son retazos, pequeñas historias, lo particular. Porque tener la visión general de lo que está sucediendo, por supuesto, eso te lo da el tiempo y la reconstrucción de algunas historias o completar el círculo de algunas historias a partir de información que conoces después. ¿Y por qué te digo esto? Mira, yo recuerdo muy claramente el testimonio de una chica que venía de Irpin, que es una de las ciudades en los suburbios de Kiev fuertemente asediadas por el ejército ruso. La chica temblaba de una manera y lloraba desde el comienzo de nuestra conversación de una manera. Mira, de hecho teníamos a nuestra productora local, que era polaca en realidad, que traducía y casi no hacía falta porque podías captar la desesperación. Obviamente que hacía falta la traducción para la reconstrucción de la historia, pero digo, era muy fácil captar el trauma que traía consigo esa chica con solo verla y ver el relato. Venía, recuerdo, con su gatito. No sabía ni cómo estaba su casa, ni cómo estaba buena parte de su familia, y contaba que estando en el Lviv había entrado en shock solamente escuchando el tranvía, porque sentía que sonaba más fuerte de lo que ella estaba acostumbrada a escucharlo y se había levantado temblando. Desde eso hasta ver a una mujer desplomarse porque por el teléfono le cuentan que han matado a su papá, y la mujer que está con su hijita de 6-7 años no puede registrar a su propia hijita porque entra en un estado de shock y de alienación. Esa herida profunda que es la guerra y que además está en la memoria de generaciones y generaciones en estos pueblos diezmados de Europa del Este, la ves apenas entras y la ves en cada rincón. Y vos mencionás, por ejemplo, masacres como la de Bucha o masacres que se conocen y que conmocionan al mundo, y habrá que ver qué sucede en algunos de los puntos más asediados, como la propia Mariupol. Y claramente yo no puedo evitar que se me vengan a la mente estos rostros y estos testimonios, porque ahora, entendiendo de dónde estaban huyendo y de qué estaban huyendo y algunas de las atrocidades que se cometían, entendés también la dimensión de ese dolor y de ese horror que llevan consigo esas personas, y que uno se pregunta, ¿y cómo se reconstituye ese ser humano? Porque aun cuando llega a territorio seguro, aún suponiendo que alguien le puede garantizar poder empezar de nuevo en otro lugar, ¿cómo se recompone
el alma Absolutamente. de Sí, eso, sí. de haber sentido que alguien creyó que podía arrasar con tu vida, con tu familia, con tu pueblo, con la dignidad de tu país, con su soberanía. Tal cual. Esa es al menos una de las tantas preguntas que a mí me inquietan, ¿no? Y es bastante, te diría hasta perturbador imaginarte cómo siguen las vidas de algunas de las personas que te cruzas en el camino cuando entras a un territorio así, ¿no? Totalmente. ¿Volverías a Ucrania si te lo pidiesen mañana mismo? Mañana, sí, claro. Sí. Ujú. Sí, claro. Bueno, es muy interesante eso. Carolina, bueno, salimos un poquito de Ucrania, es muy difícil salir del tema y vamos un poquito también a tu vida personal. Digo, ¿qué proyectos tenés en mente o qué soñás a corto, mediano, largo plazo, por ejemplo, a nivel profesional? Hoy estás conduciendo junto a Nico Buñaski todos los lunes por TN el programa. De domingo a jueves, Bella y Bestia. Bella y Bestia, Bella y Bestia. De domingo a jueves. Tal cual. Lo que pasa es que arrancamos un lunes, que yo, justo Claro, cuando yo yo volví, los engancho después de Joaquín Morales Solá. está muy bien, está muy bien, está muy bien. En Desde Ya, los Joaquín. Sí, estamos, mira, de domingo a jueves con Nico, a las 23 en Bella y Bestia, que es un re lindo desafío, ¿no? Sí, a encarar el final del día con una perspectiva distinta, ¿no? Que no sea la... quizás los temas siempre son los temas que se van imponiendo en la propia agenda, ¿no? Pero tratar de ofrecer una perspectiva distinta, puntos de vista distintos. Los sábados a las 14 estoy en TN Internacional, sí. Que bueno, es mi corazón, TN Internacional. Y después estoy en Radio Rivadavia los sábados de 17 a 19 y en Radio Con Vos los domingos de 15 a 16. Bien, así que no descansás nunca. Poquito. Ahora estoy por sacar con Juan Meiriño, que es productor, coordinador de producción, trabaja en el canal. Estamos por sacar un libro, Hackear la Argentina, sobre este sector, el boom tecnológico local, que un poco surgió a partir de empezar a hablar con los emprendedores que forman parte de este nuevo ecosistema tecnológico, esta especie de Silicon Valley local que se armó, y que es muy interesante porque hay un gen emprendedor muy interesante en la Argentina y que puede ser una salida posible para un país que por supuesto necesita generar empleo de calidad y oportunidades e inclusión, y necesita también subirse a un mundo muy cambiante, y nos parece que este es un sector productivo interesante y sus referentes son personas que tienen mucho para decir, quizás poco escuchados porque también tienen perfiles muy bajos. Tal cual. Así que nos propusimos entrevistarlos y los entrevistamos, a los dueños de los llamados unicornios, ¿no? Las empresas valuadas en más de $1.000 millones, pero también a otros referentes del mundo tecnológico que encabezan proyectos que tienen mucho impacto social. Así que lanzamos nuestro libro en los próximos días. Bueno, se llama bien. Hackear la Argentina. Bueno, buenísimo. Vamos a estar atentos entonces. Estamos en esa. Creo que te conté todo, ¿viste? Cómo trato de pasar los horarios, todo, ¿viste? Yo ya aprendí a pasar los chivos. Todo muy bien. Carolina, ¿en algún momento expresaste tu deseo? Si es postergado o no, lo tendrás que responder vos, de ser madre. Uh-huh. Sí, mira, sí, es un deseo. Alguna vez me lo preguntaron en una nota y dije, es un deseo. Yo creo que, viste, los tiempos te va a parecer como un poco de pensamiento mágico, y puede ser que lo sea, pero como algunas de las mejores cosas que me pasaron sin buscarlas tan deliberadamente o tan o de manera tan planificada, ¿viste? No vivo eso con mucha ansiedad, aunque sí es algo que deseo y entiendo que hay determinadas circunstancias, ¿no? que se dan alrededor de eso. Pero digo porque profesionalmente ya te has realizado, si querés. No sé, siento que yo todavía me pregunto qué quiero ser cuando sea grande. Bueno, es una buena pregunta. Digo, no cierro el paréntesis, pero digo, uno podría ver desde una mirada tradicional, a la cual yo no adhiero tampoco. Digo, bueno, se recibió profesionalmente, se súper realizó, ahora falta que se case y sea madre, es lo que diría cualquier mi padre madre. o Mi madre. Bueno, no, claro, no sé si son los diálogos cotidianos, pero claro, uno se pregunta por eso. Y hay de repente colegas tuyas, particularmente una, no la voy a mencionar necesariamente, que ha expresado que ella no tiene deseo de ser madre, que no tiene, no sé si no tiene el deseo, cree que no tiene la vocación a la maternidad, ¿no? Bueno. Y que ha escrito una novela extraordinaria. Bueno, la nombramos, es Cristina Pérez, que escribió una novela extraordinaria sobre Shakespeare y que aparte hizo un estudio fantástico.
Muy seguidora de Shakespeare también, es muy interesante el Sí, trabajo que hizo siguiendo sí. la... Entonces, legado digo, de Shakespeare. basándome en ella, se me ocurre preguntártelo a vos, porque nada, veo que estás cubriendo guerras, expatriaciones o lugares conflictivos. Digo, ¿en qué momento hay un lugar para Carolina mujer, no? Pero es que hay un lugar todo el tiempo, porque yo no tengo muy dividida mi periodista de mi persona. Digamos, Bien. no tengo esas líneas. Yo siento que por eso abracé el periodismo, porque sentía que era una profesión que me abrazaba como yo era y que se valía de algunas de las herramientas que llevo, quizás no tanto en la cabeza, pero por ahí en el alma, ¿no? Yo realmente creo que el periodismo se hace en buena medida con el corazón, aunque suene una frase de sobrecito de azúcar. Realmente lo creo. O al menos el que quiero hacer. Entonces me involucra también el periodismo. El periodismo lo vivo también como un amor, ¿no? Tal cual. Que por supuesto tiene todas las vicisitudes que tienen Obvio, los amores. sí, tal cual. Y con respecto a lo otro, creo que la vida me va llevando. Yo siento que es algo que quisiera que me suceda, pero también confío en que la vida me va a poner en ese camino. Totalmente. Si es para mí, me va a poner en ese camino. Me encanta. Por último, una persona que sea un referente para vos en tu vida, hombre, mujer, que vos digas de la historia, de tu presente, de tu familia, que vos digas me representa, me identifica. Bueno, podría decirte que yo amo la literatura de Clarice Lispector y siento que es mi mejor forma de no sentirme sola, ¿viste? Cuando el mundo me parece demasiado, es ir a la literatura de Clarice, que me parece que tiene una forma preciosa y muy delicada de contar el dolor, de contar lo pequeño que en realidad es lo inmenso, ¿no? Como periodista, me parece que Oriana Fallaci me ha marcado un camino y ha dejado un legado valiosísimo, como tantísimas colegas que abrieron el camino para las que vinimos después. Tal cual, sí. A lo largo de las décadas y en distintas generaciones. Pero bueno, Oriana Fallaci es una maestra, es un símbolo, una bandera. Pero si te tengo que decir a alguien que me forjó y que es en realidad mi heroína y la persona a la que más quise poner orgullosa en mi vida, te tengo que hablar de mi mamá. Porque parte de la capacidad para apreciar o abrazar a una Lispector o a las entrevistas de Fallaci o al legado de, bueno, tantísimos otros genios de la literatura que me fueron marcando, del periodismo, tiene que ver con que yo tuve una mamá, profe de literatura, que me dijo que estaba bien, y estoy citando un poema que ella siempre recitaba, tener una torpe manera de verlo todo distinto. Mira qué linda frase. Sí, es un poema, pero ella recita muy bien. Mi madre es realmente una fuera de serie, y en eso, bueno, yo por eso digo, ¿no? He sido muy afortunada. O sea, realmente hay muchas cosas que hice y que no, o que tuve en la vida y que no tienen nada que ver con ningún mérito mío, sino con haber sido muy afortunada de tener, para empezar, dos padres que son para mí dos pilares fundamentales, dos ejemplos, dos hermanos que también son dos ejemplos muy distintos a mí, y sobre todo una referente mujer, mi madre, que es la persona más buena que conozco, y una de las almas más extraordinarias, más nobles, más puras y más diáfanas que creo que te puedes encontrar en este camino. Tal cual. Bueno, me encanta porque aparte compartimos personas a las cuales personas favoritas. Personas favoritas, tal cual. Persona favorita. Bueno, Carolina, muchas gracias por la predisposición total. El primer momento que le mandé un WhatsApp, esto hay que decirlo, me dijo, sí, lo hacemos cuando quieras, por supuesto, con una agenda cargadísima. Sí, pero bueno,
Nada, hoy te tenemos acá, te agradecemos muchísimo esta entrevista. A todos los que están en su casa vayan a comprar Llorarás y prontamente Hackear la Argentina. Hackear la Argentina, que ya va a estar en todas las librerías del país. Bueno. Muchas gracias, Carolina, por acompañarnos. Gracias a vos. No, por favor.